Este es el podcast de Microjuris. Bienvenidos a la hora laboral. Conversamos con los licenciados Jaime Sanabria y Yailin Jiménez. Tema de hoy: aumento del salario mínimo en julio. ¿Qué debo saber sobre el aumento? Saludos. Hoy conversamos con los licenciados Natalia Colón y Jaime Sanabria. Saludos. Saludos, amor. Hola. Hola. El próximo aumento salarial entrará en vigor este 1 de julio. La Comisión Evaluadora de Salario Mínimo en el Departamento del Trabajo aprobó a través de una votación mayoritaria que debe darse el incremento de $10.50 por hora. Natalia, de manera general, ¿cuáles son tus comentarios sobre el tema? Pues mira, lo que determinó la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo es no actuar, porque la legislación estaba diseñada para que entrara en vigor a menos que ellos emitieran un decreto variando la cuantía del aumento o posponiendo, ¿verdad?, o cualquier otro tipo de determinación sobre la efectividad del aumento del 1 de julio. En términos generales, pues nuestra posición siempre fue que debíamos anticipar que el aumento entraría en vigor precisamente por el mismo diseño y lenguaje del texto de la ley. Y prevenir siempre es la mejor estrategia cuando estás atendiendo estos temas que van a crear, ¿verdad?, incremento de costos, anticipación de verdad de posibles escenarios en el manejo del personal, cuántos empleados se vean impactados dentro de las áreas de trabajo por el aumento en salario mínimo. Una vez se hace esa notificación mediante el comunicado de prensa que emite el Departamento del Trabajo, me parece que el día posterior o días posteriores pues se nos presenta a la comunidad el estudio económico que fue encomendado precisamente para poder darle a esa junta la guía, ¿verdad?, la información técnica económica para que entonces ellos determinaran si iban a hacer algún tipo de variación. Mi comentario general sobre el estudio lo encontré, lo estudié, lo revisé y lo leí, aunque no soy economista, ¿verdad? Uno trata de entender esos conceptos, ¿verdad?, dentro del contexto y del mercado laboral y de la práctica del derecho laboral. Me pareció un estudio bastante completo, profundo, interesante en términos de metodologías económicas que ellos utilizan para hacer para dar la información, ¿verdad?, las recomendaciones, porque eso es lo que hacen ellos, hacen unas recomendaciones conforme lo que fue el requerimiento que le había hecho la Comisión Evaluadora de los objetivos del estudio. Y me parece que dentro de alguna manera ese estudio nos va a permitir a quienes estamos trabajando día a día con el manejo de personal y recursos humanos, partir de analizar, ver cómo de cara al futuro podemos entonces empezar a tener una visión un poquito más a largo término sobre las políticas salariales y cómo impactan las políticas económicas en Puerto Rico. Y precisamente sobre ese estudio, Jaime, ¿cuáles fueron las conclusiones del mismo, ¿verdad?, en torno a la pérdida de empleos, cierre de negocios? Bueno, el estudio adelanta que se van a perder más de 10,000 empleos, que van a cerrar múltiples negocios, pero apuesta porque en el futuro se va a calibrar la cosa y se va a crear un balance y que todo va a volver a su lugar. A mí, mi comentario general sobre lo que ha ocurrido con este aumento, con la no actuación, como dice Natalia, ¿verdad?, de no hacer un decreto para impedir que entrara en vigor, pues me parece una victoria pírrica para los empleados. Me parece que Puerto Rico completo pierde, porque ahora mismo, desde el punto de vista económico, ni tampoco desde el punto de vista legal y desde otros ámbitos, no están las circunstancias presentes que tienen que estar para que se apruebe un aumento de esta naturaleza o para que se le dé paso. Empiezo por el problema cultural que va a haber en los centros de trabajo. Ahora mismo, todos los empleados no exentos que trabajen 40 horas o más en una semana van a ganar como mínimo $420 a la semana, mientras que los empleados exentos en Puerto Rico ganan $455. ¿Qué incentivo va a tener un empleado exento para no tener hora de entrada ni de salida, para querer educarse y apostar por progresar, para dar instrucciones, si siente ahora mismo que un empleado no exento con un poco de overtime puede ganar más que él? Eso es un problema que va más allá de lo cultural, también a la naturaleza humana. Yo no sé cómo esto va a bregar en los ambientes de trabajo. Puede ser que hayan patronos que a raíz de esto quieran aumentar esa área de los exentos, pero eso es una incógnita y no lo sé. Desde otro punto de vista, Amberly, yo creo, yo tengo estudios en economía, ¿verdad? Tengo un bachillerato en economía. Creo que esto va a crear una espiral inflacionaria. Ahora mismo van a subir los costos en distintos sectores. Pienso que las pymes van a traspasar muchos de esos costos
la luz, el agua y el aumento del salario mínimo al consumidor, lo que va a provocar que el poder adquisitivo que tenga una persona se mantenga igual o peor. Ya he visto ejemplos de lugares que han aumentado sus productos y el aumento excede porcentualmente el aumento del salario mínimo. Y eso es para preocuparse. Puedo seguir hablando más, pero pues, espero que me siga haciendo más preguntas. Vamos a tocar ahora el tema de por industria, ¿verdad? Natalia, este tipo de aumento se debía dar por industria, por ejemplo. Queremos saber si aplica a los meseros, por ejemplo, personas que trabajan por propina. Mira, son dos cosas distintas, ¿verdad? El estudio plantea, ¿verdad?, que ellos hicieron unos análisis por industria. El concepto de industria que ellos utilizan es mucho más abarcador que quizá lo que nosotros sí reconocemos y que el estudio lo comenta sobre lo que existía previamente en Puerto Rico, que era la Junta de Salario Mínimo, donde en efecto habían 96 decretos mandatorios clasificados por diferentes tipos de industria y con términos y condiciones de empleo y condiciones mínimas o garantías mínimas distintas en aquel momento, que es lo que después se uniforma y se va uniformando desde el 1996 para acá hasta lo que conocemos, ¿verdad?, como el aumento, como el salario mínimo federal en Puerto Rico aplicable, y entonces se eliminan decretos mandatorios, se dejan algunos decretos mandatorios precisamente para atender las particularidades de la industria. Recuerdo la industria de construcción, se quedó el decreto mandatorio vigente hasta que el secretario del Trabajo revisara, industria de la aguja, algunas industrias que sabían que el aumento del salario mínimo federal no lo iba a poder asumir. Ahora, de lo que me preguntas en términos de los empleados por propina, el efecto que tiene el aumento, la garantía mínima de salario mínimo estatal, que es este que vamos a tener ahora a 10.50 a partir del 1 de julio del 2024, lo que significa es que aquellos patronos que utilizan el crédito por propinas en industrias que son por esa naturaleza de ordinario la que nosotros conocemos, la industria de restaurantes en donde los empleados reciben algún tipo de propina por parte del consumidor, pues el patrono se tiene que garantizar entonces que ese empleado, entre propinas y el salario submínimo que le aplica, que sigue siendo $2.13 la hora en Puerto Rico, sea igual o mayor a $10.50 la hora. O sea que para propósitos de este aumento, lo que no es que a ellos se le aumenta el submínimo, que yo sé que eso es un tema que me parece que la comisión también estará explorando y encomendó el estudio, ¿verdad? Según ellos mismos han expresado públicamente, veremos si va a haber un aumento en ese submínimo, que es la obligación patronal de entrada, ¿verdad? La garantía mínima que el patrono tiene que dar es que, como quiera, el patrono entonces tiene que estar haciendo ajustes para garantizar un salario mínimo de $10.50 por hora a partir del 1 de julio. Bien, Jaime, ¿el estudio debió tener en cuenta la realidad demográfica de Puerto Rico? Ciertamente, cuando tú miras la demografía de Puerto Rico, tú ves que tenemos jóvenes y envejecientes. ¿Qué empresa, sobre todo pyme, va a querer contratar a un joven sin experiencia? Como norma general, los jóvenes, pienso yo, muchos de ellos no tienen experiencia laboral, a una tasa de 10.50 por hora. Yo creo que esto puede tener un efecto contraproducente en el sentido de que las empresas o no van a querer reclutar el talento joven porque no tiene la experiencia y le saldría muy caro adiestrarlo, dependiendo de la empresa. Y además, aparte de no querer hacer eso, va a ocultar otras vías para reducir costos, como por ejemplo, automatizar funciones. Y eso a su vez puede provocar que se cierren los puestos de trabajo disponibles para los jóvenes, sobre todo en este contexto y esta época de inteligencia artificial. Natalia, ¿qué consejo le darías a esos patronos que nos están viendo y a las personas empleadas con relación a esta nueva regla que entra en vigor el 1 de julio? Los patronos que todavía no habían tenido conciencia, ¿verdad?, del aumento, pues tienen que cumplir con la ley, o sea, eso es inevitable. Ahora, el comentario que trae Jaime me parece muy puntual sobre el efecto que tiene, ¿verdad?, dentro de la cultura organizacional, el aumento del salario mínimo a un empleado que por sus características de ordinario, conocemos como un empleado que entra con una base salarial mínima, pues sus características de lo que aporta la empresa son empleados adiestrables, son empleados de poca preparación académica o de ninguna preparación académica, que tienen unos roles que realmente son más de ejecutores, ¿verdad? Este tipo de clasificación ocupacional, tienen que empezar a examinar sus planes de clasificación y retribución para que no se dé lo que Jaime nos está diciendo, para que no se dé esa dinámica donde no haya incentivo de supervisar, ya sea en cualquiera de
de las estratas de supervisión. Yo creo que las más impactadas van a ser la supervisión baja, ¿verdad? Lo que le llamamos ese empleado que lo que te hace es correrte de la operación de negocio, dando instrucciones, velando que la situación, ¿verdad? Se maneja adecuadamente, y tienen que hacer un análisis profundo sobre cómo impacta en los 1050, no en ese empleado de reclutamiento 1050, en el resto de sus empleados. Y eso, si no lo han hecho, pues deberían estar conscientes de que para retener a su talento tienen que mirar su política salarial interna a los fines de poder entonces compensar adecuadamente las clasificaciones que tienen en su posición. Los empleados, pues aquellos que les aplique las disposiciones de la ley, ¿verdad? Que sabemos que son las empresas que le aplica la ley de normas razonables del trabajo, que de alguna manera llegue el 1 de julio y entienda que el patrono no está en cumplimiento con lo que dispone el texto de la ley. Mi primera exhortación siempre es a tener una conversación con su empleador, con su patrono. Está pasando algo, en muchas ocasiones desde mi perspectiva, en esas últimas 3 semanas, hubo, ¿verdad?, muchas opiniones, porque no eran posturas oficialistas, opiniones sobre el impacto, sobre si iba a entrar en vigor, sobre si no iba a entrar en vigor. Y por lo menos lo que yo he percibido y que me han comentado incluso patronos es, pero esto entró en vigor, pero esto no lo iban a detener. O sea, desinformación, ¿verdad? Así que si pasara algo de que llegado el periodo de su primer pago de nómina posterior al 1 de julio no recibe el salario de 10.50 a la hora que le aplica, pues entonces que lo hablen en primera instancia con su patrono, que de ordinario puede ser algo que no están o conscientes de que entró en vigor o que piensan que de alguna manera se va a detener, entre otras consideraciones. Bien, y hablando de supervisión, porque nuestro gobierno también está bajo supervisión de la Junta de Control Fiscal, Jaime, te quería preguntar, ¿tú opinas que esta Junta vaya a prohibir que el aumento entre en vigor, por ejemplo? Bueno, la realidad es que no tengo la respuesta. Hay 2 teorías. Hay quienes piensan que bajo la ley, bajo la ley promesa, la Junta, específicamente bajo la sección 204, tiene el poder para intervenir con un acto regulatorio de parte de cualquier entidad o ente estatal, en este caso la Comisión Evaluadora, al determinar no actuar para hacer un decreto para impedir que entre en vigor el salario mínimo a 10.50, está actuando. Y eso podría ser revisable. Pero hay también quien piensa que la Junta ya dio su aprobación cuando la ley entró en vigor y sabía que esto era una posibilidad y que por ende, pues, ya no tiene nada que hacer al respecto. Lo que he escuchado en la calle, no de ninguna fuente oficial, es que la Junta está evaluando el tema para ver si interviene en o antes del 1 de julio. Pero no hay nada seguro. Ahora, los hot topics de la semana. Nos encontramos en el mes de los padres. Natalia, sobre este tema, ¿dónde estamos con las licencias de paternidad y cómo deberíamos avanzar sobre este tema? Pues mira, tuve una entrevista hace unos días y la verdad es que no hemos avanzado ni un ápice. Si bien los proyectos de ley sobre ese tema he tenido, de mi perspectiva, no sé si Jaime comparte mi opinión, creo que la licencia por paternidad debe ser una de esas medidas legislativas puntuales en beneficio de los trabajadores. La paternidad, igual que la maternidad, es una responsabilidad absoluta cuando uno decide traer a un niño al mundo. Y un padre, por el hecho de, ¿verdad?, de no cargar fisiológicamente a su criatura, no minimiza, ni limita, ni de ninguna manera se le extrae esa responsabilidad que tiene de traer a esa criatura al mundo y de adaptarnos a la llegada de ese bebé, que es para lo que se usan ese tipo de licencias, ¿verdad? Para el ajuste natural, físico, emocional, que se tiene que dar en el seno del hogar cuando recibimos una criatura. Entiendo que hay unos proyectos de ley sometidos. Me parece que el proyecto que todavía está sometido y pendiente es el del senador Vargas Vidot independiente. Creo que el tranque tiene que ver con la cuantía del periodo, ¿verdad? La licencia que se le quiere extender a la figura del padre, ¿verdad? De la figura paterna, que la quiere equiparar a la licencia de 8 semanas que tiene una mujer por consecuencia de la maternidad y de su parto. Y creo que quizás ese es el tranque, ¿verdad? Yo creo que ese debe ser ¿cuánto es el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo que debe ser razonable para ambas figuras? La mujer evidentemente tiene unas
consecuencias fisiológicas de cargar una criatura en el vientre y de recuperarse de ese proceso física y emocional. Así que eso también tiene, ¿verdad?, una explicación. Y creo que países desarrollados, países con políticas claras sobre licencia por maternidad, licencia por paternidad y licencia parental, que son cosas distintas, tienen el entendimiento de lo que necesitamos. O sea, nosotros tenemos muchos retos demográficos y me parece que debemos crear condiciones específicas para fomentar una paternidad y una maternidad responsable a través de la figura que deciden traer a una criatura al mundo. Visita cursos.microjuris.com para informarte sobre los temas legales que impactan tu profesión. Jaime, ¿se discrimina contra el hombre? ¿Esa ausencia de licencia por paternidad en el sector privado discrimina contra el hombre, sí o no, y por qué? Definitivamente, cuando tú miras el estatuto te das cuenta que hay discrimen por razón de sexo, específicamente contra el hombre. Primero que todo, también creo en la corresponsabilidad parental. Los padres están igualmente capacitados, en mi opinión, para criar a sus hijos y que se les dé un espacio para ello. Segundo, creo que incluso esta es una buena oportunidad para revisar completamente la licencia, porque el tiempo de 8 semanas que se le da a una madre para cuidar a su criatura a mí me parece insuficiente, y en ese sentido Puerto Rico está en el último vagón del tren en cuanto a estos derechos se refiere. ¿Por qué yo pienso que la Ley de Madres Obreras, que es la que reconoce esta licencia, es inconstitucional actualmente? Porque si te das cuenta, en una de sus partes habla de que la mujer puede adoptar. Y cuando una mujer adopta, pues se le concede la licencia de maternidad. Me pregunto yo, ¿un hombre que adopta no está en la misma posición que una mujer que adoptaría? Sobre todo cuando no pasa la mujer por esa situación fisiológica que es la que describió Natalia. Por supuesto que la está. Sin embargo, ahora mismo al hombre no se le reconoce esa licencia a la hora de adoptar. Y ni se diga en Berlín, aquel hombre que se identifica como mujer. Ese hombre que se identifica como mujer, muchos sabemos que no tiene necesariamente la fisiología para dar a luz a una criatura. Pero ¿qué pasa si está en el lugar de trabajo, se identifica como una mujer y solicita la licencia por maternidad? Se puede crear un problema también de discrimen contra la orientación sexual, la identidad de género de una persona. Así que yo creo que ahora mismo existe una oportunidad en la legislatura para ir un poco más allá incluso y tratar de enmendar esa ley de maternidad, no solo para incluir al hombre, no solo para ampliar la duración de las semanas que dura la licencia en su totalidad, porque en jurisdicciones como Canadá se le da 1 año a la persona y en otras ni se diga, pero también para considerar en estos tiempos con esa licencia de maternidad o de paternidad, en qué otros escenarios aplicarlo y concederlo, atemperándolo a las nuevas legislaciones que han habido. Yo creo, por último, ¿verdad?, que ahora mismo la demografía de Puerto Rico, tenemos muchas madres jefas de casa y muchas mujeres trabajando en el mercado laboral y hombres que no necesariamente están trabajando. Y si trabajan en el mismo lugar, ¿qué hacer? O sea, tenemos 2 empleados que dan a luz y le reconocemos una licencia de maternidad y paternidad a cada uno. Pues, ¿qué hacemos? Pues mira, le damos una parte de la licencia a la mujer, una parte de la licencia al hombre y que se fomente la corresponsabilidad. Nada. En fin, creo que hay terreno fértil para sentarse a tener un diálogo completo y enmendar esto y atemperarlo a los tiempos y también incluso copiarnos de otras jurisdicciones. Ahora, el consejo legal de la semana. Pues mira, sigue aumento, ya los hospitales están tomando medidas ante la cantidad de personas que están llegando a recibir servicios y me parece que nosotros ya sabemos manejar esto. Es revisar quizás esos protocolos que tenemos ya listos, que los hemos utilizado durante el periodo más intenso de la pandemia, es tener la responsabilidad absoluta de todos los que participamos dentro de un taller de trabajo, de ante los primeros síntomas, notificar oportunamente, que ese patrono identifique que la persona, si está notificando que tiene síntomas de COVID, se debe aislar y revisar esas guías del CDC que están actualizadas para que sepamos todo lo que tenemos que hacer y evitar un brote, ¿verdad? Hay personas que quizás ya su nivel de inmunidad, pues no, el COVID no les representa mayores problemas, nada más que estar 2 o 3 días ausente del taller de trabajo, pero tenemos muchos empleados con enfermedades crónicas, tenemos envejecientes, así que tenemos que todos también aportar a que esta situación no se salga del control porque no queremos volver al encierro ni volver entonces a ningún tipo de restricción a nuestras libertades. Jaime, con relación a esto, consejo para los empleados. Bueno, los empleados, primero que todo, tienen que ser empáticos. Hay muchos empleados que se preocupan por la sobrecarga de trabajo y el quemarse. Una forma de quemarse y sobrecargarse es no pensando en los demás compañeros de trabajo. Y con esto del COVID, escuché, por ejemplo, en estos días a Van Marzán decir
que uno de los síntomas es la tupidez nasal con esta nueva ola. Tan pronto alguno de ustedes sienta tupidez nasal, mira, como dice Natalia, notifico al patrono que estoy teniendo este síntoma, voy con una mascarilla al trabajo, me hago la prueba, le digo al patrono y le pido instrucciones. Quizás el patrono me pida que me haga una prueba. Ya Natalia dijo que hay que revisar las guías actualizadas del CDC y también del Departamento de Trabajo para ver sobre esa validez de mandarte a hacer una prueba en estos tiempos. Así que pido empatía, pido consideración, recomiendo que se mantengan al tanto también educados sobre las nuevas cepas y los efectos que tienen y que hagan todo lo posible por cuidarse de ellos y cuidar también a sus compañeros para que al final del día no se sobrecarguen y no terminen quemados. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias, Jaime, y a quienes nos sintonizan, y hasta la próxima.